ves ahora ya aquí en el atrio? Sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya viene de tomar. Bueno, estamos. ¿Estamos? Muy bien. Buenos días, bienvenidos a esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno que de manera telemática hemos celebrado hoy. En primer lugar, queríamos hacer un balance. Como bien sabéis, el presidente de la Junta de Extremadura, junto con el consejero de Economía, han estado esta semana en Dubái y queríamos hacer un balance del viaje que el presidente de la Junta ha celebrado. Para que vosotros os hagáis una idea de la importancia de este tipo de viajes, para que nos hagamos una idea de la importancia que tiene instalar la imagen de marca de Extremadura fuera de España, es fundamental explicarlo desde las exportaciones. Ayer, por ejemplo, conocimos el dato de las exportaciones en Extremadura, en el que nos dice que en el año 2021 las exportaciones extremeñas tuvieron un valor de 2.386 millones de euros. Esto es casi un 11% más con respecto al año anterior. Pero si nosotros nos vamos al año 2015, que es cuando Guillermo Fernández Vara vuelve a ser otra vez presidente de la Junta de Extremadura, porque así lo decidieron los extremeños, en el año 2015 las exportaciones en Extremadura eran de 1.720 millones de euros. Hoy, 6 años después, las exportaciones son de 2.386 millones de euros. Por tanto, han crecido casi un 40% durante el gobierno de Guillermo Fernández Vara las exportaciones en Extremadura. Y por eso creemos que es fundamental la presencia y la potencialización de la imagen, de la marca de Extremadura fuera de nuestras fronteras. Y ese era uno de los objetivos precisamente del viaje a Dubái que esta semana ha realizado el presidente de la Junta de Extremadura. Un objetivo que también se ha visto cumplimentado con otra parte, que era la parte institucional, donde el presidente ha estado en la Feria Internacional Gulf Food, donde hay empresas extremeñas presentes y donde también se ha inaugurado la oficina comercial de Avante en Dubái, o donde también se ha celebrado el Día de Extremadura en el pabellón de España. Pero en ese viaje también se ha conseguido otro objetivo importante, que eran las conversaciones y contactos con inversores que en la actualidad están en proceso de negociación de posibles inversiones en Extremadura. Y además también ha habido encuentros con representantes del Gobierno de Emiratos Árabes, en este caso con la ministra de Cambio Climático. Por tanto, nosotros hacemos una valoración positiva de ese viaje porque entendemos que hay que afianzar la imagen
de Extremadura en el exterior para atraer inversiones, porque ese es el objetivo prioritario de la Junta de Extremadura, atraer inversiones para poder generar empleo. Y para ello es necesario, como digo, que nuestra imagen de marca en el exterior cada día sea más conocida, porque nosotros tenemos unas fortalezas muy importantes. Allí, por ejemplo, en Dubái, han conocido, conocen y respetan las fortalezas que en el sector agroalimentario tenemos y que son muy valoradas en esa parte del mundo. En segundo lugar, en este Consejo de Gobierno también hemos analizado la situación de sequía hidrológica que estamos atravesando. Una situación que, como ustedes conocen, es complicada, que no solamente sufre Extremadura, que sufre España y que desde el Consejo de Gobierno nosotros reiteramos nuestro compromiso con el sector agrario de esta región, el sector agrario ganadero, porque es fundamental dentro del Producto Interior Bruto de esta región. La Junta de Extremadura en su día ya convocó y tuvo una reunión del Consejo Asesor Agrario. La Junta de Extremadura esta semana ha solicitado la convocatoria al Ministerio de la Mesa de la Sequía y la Junta de Extremadura estará muy pendiente también de lo que suceda el próximo lunes en Bruselas, donde el ministro de Agricultura español y el ministro de Agricultura portugués se van a reunir en Bruselas precisamente para pedir la posibilidad de que se movilicen fondos comunitarios para apoyar la grave situación causada por la sequía que está en estos momentos atravesando España, pero también a nuestros vecinos de Portugal. Y además, y como ustedes saben, y con relación a la sequía, la Consejería de Agricultura ha enviado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana una resolución por la que se ha trasladado la propuesta técnica para la utilización del riego de cara a la próxima campaña en los cultivos de las vegas del Guadiana. Y dentro de Agricultura queremos hacer también una valoración muy positiva por cómo se está en estos momentos tramitando las solicitudes de la PAC. Como saben, hace 15 días se abrieron las solicitudes de la PAC. En estos momentos han sido 940 los agricultores que han presentado la solicitud única de esa PAC y asimismo se encuentran otras 99 solicitudes y otras 1.350 son las que ya han iniciado la solicitud. Por tanto, en estos primeros 15 días ha habido una respuesta muy importante de solicitudes de la PAC por parte de los agricultores y nosotros seguimos animando a todo el sector agrario a que sigan tramitando esa solicitud. Como bien sabéis, se puso el año pasado en marcha el sistema de gestión de ayudas y ese sistema está favoreciendo que telemáticamente se puedan realizar esas solicitudes. Por último, como bien saben, el próximo domingo se celebra en las ciudades de Don Benito y en la ciudad de Villanueva de la Serena un referéndum para la posible fusión de los dos ayuntamientos. En primer lugar, desde la Junta de Extremadura queremos animar a los ciudadanos de Don Benito y a los ciudadanos y ciudadanas de Villanueva de la Serena a que acudan masivamente el próximo domingo a votar ante esa cita que es histórica. Una cita que además está sirviendo para que Extremadura sea una referencia y un ejemplo en toda España. Mientras en algunas partes del mundo, mientras en algunas partes de Europa hay mucha polarización, hay mucha crispación, crecen los separatismos y los localismos, en otra parte de Europa, que se llama Extremadura, hay dos poblaciones que se quieren fusionar fundamentalmente porque va a ser una ventaja comparativa y competitiva no solamente para los dos municipios, sino para toda Extremadura.
Y yo creo que los extremeños y las extremeñas y el Consejo de Gobierno cree que los extremeños y las extremeñas nos deberíamos sentir orgullosos del ejemplo que están dando en toda España la fusión de Don Benito y de Villanueva de la Serena. Por eso animamos a todos los ciudadanos de esas dos poblaciones a que el próximo domingo acudan a votar y ojalá, y estamos seguros, que ese proceso de fusión sirva para que otras poblaciones en un futuro no muy lejano pues tomen el ejemplo de Don Benito y de Villanueva. Así que animamos, como digo, a los ciudadanos de Don Benito y Villanueva que el próximo 20 de febrero acudan a votar. Me pongo a vuestra disposición por si hay alguna pregunta. Sí, buenos días. Yo quería, bueno, lo primero una precisión. En las solicitudes has dicho que 940 agricultores han solicitado, 99 están a la espera, creo, has dicho, ¿no? 940 son los agricultores que ya han presentado la solicitud única. 99. Sí, 99 más 1.300, 1.350 son los que todavía la han presentado, pero todavía no han hecho el trámite completo. Vale. Y otra pregunta. Durante esta semana los promotores de Valdecañas, en algunas declaraciones, han dicho que en Extremadura no hay seguridad jurídica para realizar proyectos. No sé si me va a responder o no. Desde esos proyectos que están a la vista en Extremadura, ¿se ha transmitido ese temor? ¿Se han puesto en contacto con la Junta? En ningún momento. Lo que ha comentado los promotores de la isla de Valdecañas es a título particular. Yo creo que no ha sido afortunada los comentarios que han hecho, pero el resto de inversiones que en Extremadura han puesto sus ojos, todo lo contrario. Todo lo contrario. Los inversores que han puesto sus ojos en Extremadura y que afortunadamente, como dice el presidente, son muchas las inversiones que en estos momentos hay en esta tierra y que algunas ya están viendo la luz y que otras la van a ver en los próximos meses, todo lo contrario. Han mostrado total apoyo a la Junta de Extremadura, porque además, y se lo voy a decir de una manera muy franca, mientras que en otras comunidades autónomas y en otros territorios de Europa hay lío, esta región tiene estabilidad política. Y eso es fundamental para cuando viene cualquier tipo de inversor a hablar con la Junta de Extremadura. Por eso, que el promotor de la isla de Valdecañas haya dicho eso, nosotros, lógicamente, lo respetamos, pero eso no es la tónica general en el resto de inversores que quieren venir a esta región. Y una prueba de ello ha sido precisamente el viaje que ha realizado y del que le he hablado antes el presidente a Dubái, donde hemos abierto una oficina comercial. Yo creo que todos los empresarios que habían allí apostaban por Extremadura como una oportunidad. Extremadura es una oportunidad. No que Extremadura tenga una oportunidad, no. Extremadura es una oportunidad para las empresas y para los empresarios. Y el mejor dato es el que os acabo de dar. El 40% de las exportaciones desde el 2015 hasta el 2021 ha subido un 40% las exportaciones en Extremadura. Y eso significa que las empresas de esta región lo están haciendo muy bien y que nos tenemos que sentir orgullosos de esas empresas de Extremadura. Y esa es la mejor noticia de que hay seguridad jurídica en Extremadura. ¿Más preguntas? Hola, buenos días. Como sabrá, la Junta propone para el año que viene en Mérida el cierre del Colegio Juan XXIII. Y también estos últimos días se ha sabido que la Junta también permite o concede una línea de una clase de 0 a 3 años en un colegio concertado cercano. Distintos sindicatos educativos y padres de familia también y familias del Colegio de la Barriada Juan XXIII se oponen a este cierre y a esta concesión. ¿Qué le contestaría? Nosotros respetamos a las organizaciones sindicales como no puede ser de otra manera. Yo lo que le podemos transmitir es que en un país que se llama España, en el que existen 17 comunidades autónomas, si vemos la situación con respecto a la educación pública que tiene Extremadura, podemos decir que Extremadura es la comunidad autónoma de toda España
que más invierte en educación pública per cápita. Pero es que además Extremadura, el 80% de la educación es educación pública y solamente el 20% es concertada. Si se dan una vuelta por el resto de comunidades autónomas, podrán comprobar lo que les estoy diciendo, y es que Extremadura es la comunidad autónoma que más invierte en educación pública de toda España per cápita, algo de lo que además nos tenemos que sentir muy orgullosos y algo de lo que la Junta de Extremadura, de lo que el Gobierno de Guillermo Fernández Vara siempre hará y siempre seguirá haciendo, porque es clave para que haya igualdad la educación de nuestros hijos y de nuestras hijas. ¿Más preguntas? Sí, buenos días. Con respecto a Valdecañas, le preguntaba al compañero en qué momento hay plazos para ese derribo parcial que sí, pues ordenó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y que es paralelo a ese recurso de amparo que ha anunciado la Junta que va a presentar al Constitucional. No sé qué momento, a plazos, de qué manera. El momento actual es que nosotros estamos en disposición, cuando digo nosotros, la Junta de Extremadura, como bien explicó la vicepresidenta de la Junta hace 2 días, estamos en plazo para presentar ese recurso de amparo ante el Constitucional y, si hiciera falta, también recurso ante instituciones europeas. Se está estudiando el recurso que se va a plantear y en ese momento procesal estamos. Presentar recurso ante el Tribunal Constitucional. El derribo parcial, que es como una vía paralela, ¿no? El derribo parcial, nosotros de momento, como ustedes bien saben, el año pasado la Junta de Extremadura presentó un proyecto de derribo parcial al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Un proyecto precisamente que habíamos iniciado por parte de la Junta de Extremadura. Por tanto, nosotros, en el cumplimiento de la sentencia que dictó el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en ese cumplimiento la Junta de Extremadura presentó, como no puede ser de otra manera, ese proyecto de derribo parcial. ¿Más preguntas? Muy bien, nada más. Muchísimas gracias.